Podemos sentarnos y hablar de gustos, por ejemplo, acerca de películas, pero sí les puedo contar, por ejemplo, que mis gustos en cuanto a películas es que a mí me atrapan esas que tienen esos guiones en donde hay un policía, investigador que tiene que buscar y tiene que indagar y buscar evidencias y lograr, ¿no? Llegar al punto en donde se resuelve todo. Y a mí, por ejemplo, a mí me encantan ese tipo y me atrapan. Eh, de alguna manera cuando vamos a la Biblia, hacemos eso. Una de las herramientas que se usa para el estudio y que yo les recomiendo que lo hagan, que lo hacemos permanentemente, es la observación. Observen un pasaje, miren, háganle preguntas, busquen evidencias, sean investigadores de un pasaje, porque es ahí donde empieza a salir a la luz lo que después es lo que realmente es la interpretación del pasaje. Las preguntas de interpretación están basadas en realidad primeramente en esa observación y de estar mirando y haciéndole preguntas y mirando. Por eso cuando vamos a la vida de Pablo, de Saulo en este momento, es muy bueno hacer eso, de observar qué le pasó a este hombre, qué cosas vivió Saulo de Tarso. Y estamos hoy, le hemos puesto de título la conversión, el mismo título del domingo pasado, la conversión de un enemigo, pero esta es la segunda parte, es como la segunda parte de una película. Y dicen que las segundas partes son muy malas, pero en el caso de Saulo de Tarso es tremendo lo que pasa en la vida de Saulo. Eh, Uno, si recuerdan el domingo pasado, eh, pudimos ver algunos sucesos, algunas fotos de lo que pasó con Saulo y, y qué cosas le pasaron, qué evidencias hubo de, de su cambio, y uno se pregunta cómo puede ver uno la salvación genuina de Saulo realmente, si realmente hubo un cambio, cómo sabemos que este Saulo es un verdadero creyente. Y uno ve el pasaje y puede responder, evidentemente Saulo tuvo un cambio en su vida, se encontró con Jesús e incluso estas mismas preguntas son preguntas que nos podemos hacer dentro de la iglesia, ¿no? Eh, Uno no puede ver realmente el corazón de las personas. Eh, Eso es algo que siempre queda entre la persona y Dios. No podemos verlo. Pero sí Dios, por medio de su palabra, nos ha dejado indicios, evidencias, cosas para investigar, para observar, que pueden darnos de alguna manera y determinar si alguien posee una fe genuina o no. Y así tenemos, por ejemplo, ustedes recorren la Biblia y en la primera carta de Juan es una carta que da evidencias de una fe genuina. Y después, si uno quiere ver cómo esa fe genuina se pone en práctica, uno puede recorrer, no sé, Santiago, por ejemplo, que son las formas prácticas que esa fe genuina se vive. Entonces, tenemos. Y el pasaje que hoy nos toca leer y estudiar juntos nos relata precisamente evidencias inmediatas de este Saulo de Tarso, de esta persona que experimentó un encuentro con Jesús real y físico y lo vio, y qué evidencias hubo. No olvidemos que el contexto en el que estamos leyendo este pasaje es un contexto en donde la iglesia está pasando por una etapa de persecución. No olvidemos eso, porque es el trasfondo. Por un lado, si alguno recuerda, los que estuvieron siguiendo Hechos, vimos el arresto y la muerte de Esteban. Ese fue el inicio de un hombre que con fidelidad predicó la palabra de Dios delante del Sanedrín, y cómo este hombre entregó su vida por causa del Evangelio. Y a partir de ahí, final del capítulo 7, vimos cómo eso provocó el inicio de la persecución de la iglesia, a la iglesia. Una persecución que generó
la dispersión de los cristianos. Y en esa dispersión vimos a un personaje como Felipe, que ¿qué es lo que hacía? Seguía predicando el Evangelio. Eso es lo que hace la iglesia, predica el Evangelio. Y en medio de eso aparece un personaje ahí misterioso, guardando la ropa de los asesinos de Esteban, que se llama Saulo. Y este Saulo es el que vimos cómo surgió su figura, cómo fue de alguna manera uno de los principales representantes de los perseguidores de la iglesia, y cómo, por la gracia de Dios, el Señor mismo intercepta el camino de Saulo. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Lo va a confrontar, el Señor lo va a confrontar con un absurdo, con una pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan? Es un absurdo, porque es imposible que un ser humano, un mortal como Saulo, pretenda no solo perseguir a Cristo, sino destruir su obra. Era una pregunta. Entonces el Señor pone en su lugar a Saulo, le muestra que realmente está persiguiendo, le dice: ¿por qué me persigues? Le está diciendo: me estás persiguiendo a mí, estás persiguiendo a los cristianos, pero me estás persiguiendo a mí. Y desde el versículo 10 del capítulo 9 vimos también cómo en la vida de Dios usa a otro hermano, Ananías, para sanar, para bautizar, para animar a este nuevo hermano, a este Saulo que ha sido convertido, ha sido transformado. Este Saulo que dijo, Dios mismo le dice a Ananías: instrumento escogido me es este, instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Este es Saulo. Y hoy vamos a leer la segunda parte de todo este evento, donde vamos a ver más evidencias de esta conversión de Saulo. Y vamos a verla en dos partes que están muy claras. Una parte es en Damasco y otra parte en Jerusalén. Son dos incidentes y dos ciudades, Damasco y Jerusalén. Entonces, leamos el pasaje, es Hechos 9, la segunda parte del 19 hasta el versículo 30. Dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí cerramos el pasaje. Vamos a orar nuevamente. Señor, gracias por tu palabra y gracias por las verdades que tu palabra nos deja para nosotros. Gracias por tu obrar en la vida de un hombre como Saulo y todo lo que representa para tu iglesia. Señor, haber usado este instrumento escogido para extender tu evangelio, y que ese evangelio también llegara a lo largo de los siglos a otros hombres y siguieran predicando el evangelio, y ese evangelio haya llegado a nuestras vidas, Señor, y tú hayas abierto
nuestros ojos, Señor. Nosotros estamos involucrados en esta historia y tú has dejado tu palabra para que podamos ver la descripción de cómo tú usaste hombres y mujeres y tu iglesia proclamando toda un solo mensaje, tu evangelio, tu hermoso evangelio, la vida, la muerte, la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor por amor a tu iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, ayúdanos, cuida nuestros corazones, nuestras mentes, quita distracciones, Señor, quita pensamientos que no tengan nada que ver con estas cosas, Señor, y ayúdanos a disfrutar de tu palabra y de lo que tú nos dejas en ella, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, tenemos desde el versículo 19, la segunda parte del versículo 19, hasta el versículo 25, Damasco. Saulo ya estaba en Damasco, ¿sí? Recuerdan que él iba camino a Damasco, y ahí es donde se encuentra con el Señor, y esta segunda parte del versículo 19, luego de que Saulo terminó sus días de ayuno, ¿sí? Recuerdan que él estuvo realmente el encuentro con Cristo no fue no fue a una reunión de iglesia y le predicaron el Evangelio, no, se encontró con el mismo Señor Jesucristo en el camino y lo vio. O sea que la crisis que seguramente vivió Saulo en ese momento debe haber sido tremenda, porque lo llevó a ayunar. Dice 3 días, pero si hubiera sido por él no sé cuánto tiempo, hasta que llegó Ananías. Y entonces acá vemos como Saulo, dice, habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos del Señor. Saulo se integra entonces a estos hermanos de Damasco, posiblemente a una iglesia local que ya estaba establecida ahí en Damasco. Recuerden que Saulo iba a Damasco para perseguir a los cristianos, entonces había un grupo importante de cristianos y Saulo había elegido ese lugar para ir a perseguirlos. El pasaje no nos dice, pero es posible que Saulo o se haya quedado en casa de Judas, ¿sí? Recuerdan que vivía en la calle derecha o en la calle recta, ahí en una de las principales calles de Damasco, o posiblemente se haya quedado en casa de su hermano Ananías, que le había incluso bautizado. Es posible, no nos dice el pasaje. Saulo se queda entonces con aquellos que es interesante, ¿no? Y esto ténganlo en la mente, son hermanos que él mismo iba a perseguir, hermanos que él mismo iba a arrestar, a llevar a Jerusalén y posiblemente a matar. Tremendo lo que está pasando acá. Saulo está reunido con esa iglesia local, tremendo, porque ahora son hermanos, son sus hermanos, son su familia. Fíjense lo que años más tarde Pablo, el mismo Pablo, va a escribir en Efesios capítulo 2, versículo 18, dice, porque por medio de él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo está entendiendo, bueno, ya con los Efesios son años más tarde, pero Pablo de inmediato, él se suma a estos hermanos y se queda con los discípulos, dice, algunos días, no se sabe realmente. Lucas no está interesado en dar detalles de tiempo, Lucas está interesado en mostrar el panorama completo de lo que está pasando con la iglesia. La iglesia está creciendo, el evangelio está siendo extendido a cada región y Dios está usando a Saulo de Tarso, y no se va a quedar Lucas en los detalles de tiempo, algunos días, no importa cuándo, pero sí
lo que va a pasar acá es que Saulo va a predicar el Evangelio, a predicar a Cristo. Dios estaba trabajando en el corazón de la gente. Y en cuanto al tiempo y en cuanto a los detalles, yo les recomiendo, hay muy buenos comentarios. Incluso hay estudios acerca de las afirmaciones que el mismo Pablo va a hacer en Gálatas 1, para los que están anotando, Gálatas 1 y 2 Corintios 11, son dos pasajes en donde Pablo habla de estos tiempos, de los viajes que hizo a Arabia, de cómo volvió a Damasco, de cómo fue a Jerusalén. Pablo da detalles de eso en sus cartas, pero Lucas no está interesado y no viene al caso y no es el punto de este pasaje. Él está describiendo, como dijimos, el proceso amplio de el crecimiento de la iglesia y cómo la iglesia es guiada por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Lo que sí nos dice Lucas es que Saulo predicaba a Cristo de forma inmediata en las sinagogas. Eso sí, está ahí, diciendo que este Cristo era el Hijo de Dios. Y muy interesante, porque esta frase, el Hijo de Dios, es la única vez que aparece en Hechos de los Apóstoles. La única vez que se usa esta frase completa. Y dice un comentarista que el título Hijo de Dios no es aquí un simple sinónimo del título Mesías, sino que expresa la posición única de Jesús y su favor íntimo con Dios y la participación directa de Dios en la obra redentora de Jesús. Esto es lo que estaba predicando este Saulo de Tarso. La posición única de Jesús, su favor íntimo con Dios y la participación directa de Dios en la obra redentora de Jesús. Imagínense, un judío salido del Sanedrín, destinado a perseguir a la iglesia, a los cristianos, con el fin de matarlos, está predicando esto. Una locura. Bueno, el Evangelio es locura. Después Pablo, en sus cartas, sí, más de 20 veces va a repetir esta frase, el Hijo de Dios, en ese sentido. Pero esta única vez es la que leímos ahí en Hechos. Y el verbo predicaba está en un imperfecto que indica que Pablo lo hace por mucho tiempo. Todo este tiempo, estos algunos días, que no sabemos cuánto tiempo fue, Pablo predicaba, no se dedicaba a otra cosa. Y lo hacía en las sinagogas. Interesante, porque posiblemente Damasco era una ciudad grande, importante de comercio, y había varias sinagogas en ese lugar. Entonces Pablo se dirigía a esos lugares donde había judíos, donde había un trasfondo escritural importante. Ellos conocían el Antiguo Testamento a fondo. Entonces Pablo iba a esos lugares donde también posiblemente hubiera hermanos en la fe que todavía iban a las sinagogas. No olvidemos que la iglesia nace justamente desde los judíos, desde las sinagogas, ahí nace y salen los primeros hermanos. Ya no se predicaba, obviamente, el mensaje del Antiguo Testamento, la ley, sino que también ahora estaba Cristo modificando la situación. Hay un trasfondo de transición acá, en donde también eso va a ir a los gentiles. Inmediatamente vamos a ver más adelante cómo Pedro se encarga de eso, de unir, de hacer un puente entre el judaísmo y el mundo gentil. Entonces vemos la reacción de la gente, vemos que todos los que oían estaban atónitos, hay asombro, en el sentido de que están confundidos en la lógica que está presentando Pablo. Fíjense que justamente es la pregunta que evidencia esto. En realidad son dos preguntas en el original. Dice, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Esa es la primera pregunta. Y después dice, no vino, o dice, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, no vino acá para llevarlos presos
ante el liderazgo judío. Entonces la lógica de ellos, están confundidos realmente. ¿No es este el hombre que estaba destinado para perseguir a la iglesia? Y son preguntas retóricas, ¿no? Que tienen una respuesta obvia. Sí, era este Saulo era el que estaba destinado a eso. Son las mismas dudas que incluso mostró, fíjense, Ananías, en el capítulo 9, versículo 13, le habla al Señor y le dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ese Saulo. Y evidentemente estas preguntas apuntaban a cuestionar las acciones de Saulo ahora, pero nos dice versículo 22 que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Se esforzaba mucho más. Saulo no se deja intimidar por estas preguntas, sino que se esfuerza mucho más, y la expresión puede referirse tanto a la recuperación física que dijimos, que Saulo estaba en una crisis espiritual, había estado ayunando muchos días y ahora estaba recobrando fuerzas. Puede referirse a eso, pero también puede referirse a la creciente confianza y capacidad que Saulo tenía para predicar el Evangelio. Él proclamaba a Jesús como el Mesías delante de los judíos, que lo conocían. ¿No es este el que perseguía a la iglesia? ¿No es este el que fue enviado con cartas, con toda la autoridad para perseguir a la iglesia? Bueno, hay una confusión. Imagínense la escena. Esto hacía Pablo, confundía, demostrando que Jesús era el Cristo, dice. Fíjense lo que Pablo va a escribir años más tarde a los Corintios, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Saulo está demostrando que Jesús es el Cristo y está confundiendo a esta gente. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está haciendo, está exponiendo a Cristo a fin de que la fe de esta gente, como dijo ahí a los Corintios, no estuviera fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. No era su buena oratoria la de Pablo. Él confundía porque estaba exponiendo a Cristo. Esto no significa que Pablo no tuviera argumentos, no presentara argumentos. Pablo obviamente presentaba argumentos. Pero Pablo no confía en sus capacidades retóricas o de argumentos, sino que confía en el poder de Dios y predica a Cristo. Predica a Cristo, eso es lo que hace. Saulo es eficaz no por la argumentación persuasiva o por la retórica que tiene, sino por una realidad, y es una realidad que también nosotros a la hora de predicar el Evangelio tenemos que tener presente, y es el hecho de que Dios está presente en la proclamación del Evangelio y Dios obra por medio de su Espíritu Santo en el corazón de la gente. No es nuestra retórica, ni nuestros argumentos, ni... Por eso mucha gente le tiene miedo a veces al tema de evangelizar, porque no saben qué preguntas pueden hacer o qué... hay que estar preparado, sí, claro, pero uno tiene que confiar en que Dios obra en la gente.
Y eso es lo que hacía Saulo, él proclamaba a Cristo. Obviamente esta proclamación de Cristo para los judíos, esta demostración y esta presentación del Hijo de Dios, obviamente es un tropiezo y es una confusión, es locura. Y entonces dice versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matar. Aquella confusión y aquella perplejidad de los judíos se va a convertir en hostilidad. O sea, ya acá no están confundidos, sino que están resueltos a matarlo. Esos muchos días, como dijimos, Lucas no está interesado en darnos detalles. En Gálatas 1, 17 y 18 nos dice que fueron alrededor de 3 años. Entonces fueron muchos días, obviamente. Y Lucas, como historiador, acá está haciendo un resumen de los acontecimientos. No se queda en los detalles. Y esta resolución contra Saulo de matarlo está evidentemente organizada desde el plano religioso, pero también desde el plano político, que es donde se movía Saulo. Saulo, cuando fue y presentó cartas para las sinagogas de Damasco, no solamente era para las sinagogas, sino que también era para los magistrados, para los gobernantes de Damasco. Entonces, Saulo estaba siendo encerrado por las mismas facciones que él había usado para perseguir a los cristianos. Esto está pasando con Saulo. Y luego el pasaje nos da dos datos muy interesantes, que las acechanzas llegan a conocimiento de Saulo y luego que guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Las amenazas llegan al conocimiento de Saulo. Él se entera, no sabemos cómo, pero se entera. Y el otro dato es que los judíos cuidaban las puertas. Entonces es posible que la predicación, esta predicación que Saulo estaba haciendo públicamente, ya no fuera tan pública y que posiblemente mantuviera su paradero, o sea, su lugar de domicilio en secreto, porque guardaban las puertas de la ciudad. No sabemos dónde está este Saulo y entonces guardamos la puerta de la ciudad para atraparlo y para matarlo. Y dice versículo 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, que es algo que en 2 de Corintios 11:33 Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, le está hablando de sus experiencias de sufrimiento, y en ese contexto le dice: fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. Les está recordando esta situación, una de las primeras experiencias, y escapé de sus manos. Así escapó de noche, gracias a un grupo de hermanos. Imagínense la escena, ¿no? Un grupo de hermanos yendo a buscar a Saulo de noche, y con esta iniciativa de proteger a este nuevo hermano que estaba predicando y que ha estado por 3 años con la iglesia de Damasco, y lo cuidan y lo hacen escapar, y así termina la estadía de Saulo en Damasco. Si se pone a pensar, es su primer destino como misionero, Damasco. Y entonces vemos desde el versículo 26 al 30 Jerusalén, su estadía en Jerusalén. Ahí dice, cuando llegó a Jerusalén, si miramos rápidamente podemos notar que tanto en Damasco como en Jerusalén se repiten patrones de eventos. Hay como cosas muy similares, ¿no? La iglesia de Jerusalén recibe a Saulo con incertidumbre, algo que pasó en Damasco también. La predicación de Saulo, que también pasó en Damasco, pasa acá en Jerusalén. Esta predicación que genera oposición pasó en Damasco, pasa en Jerusalén. Y el complot que exige la salida de Saulo pasó en Damasco y va a pasar también acá. El versículo 26 enseguida nos muestra la situación. Saulo, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Recordemos la última vez, esto yo apelo a su memoria, y
Y recordemos que Saulo, la última vez que estuvo en Jerusalén, primero consintió en la muerte de Esteban. ¿Sí? Este hombre cuidó las ropas de los que estaban asesinando a Esteban y luego encabezó la persecución de la iglesia. Entonces es lógico que los hermanos tuvieran miedo, era completamente normal esto, porque hay como un choque de escepticismo entre los cristianos. No olvidemos que dijimos es un contexto de persecución y de repente aparece de nuevo este Saulo de Tarso, años después, viene de Damasco, no sabemos si persiguió o no a la iglesia allá, no tenemos noticias realmente, y ahora aparece de nuevo. Entonces es lógico que pensaran así, que tuvieran miedo, es normal. Muchos creyentes incluso en Jerusalén habían sido arrestados y no sabemos si muertos alguno de ellos. Entonces este Saulo estaba a cargo de estas cosas y bueno, es lógico. Había un comentarista que decía, ¿por qué no volvió inmediatamente? Si se convirtió al Señor y su vida cambió, ¿por qué no volvió inmediatamente a pedir perdón a la iglesia y a restaurar la situación? ¿Por qué se quedó tanto tiempo allá en Damasco? No sabemos realmente, hay como una situación, hay una confusión. Bueno, Lucas de nuevo no nos da detalles de esto, sino que el punto es acá que la iglesia también tiene que llegar a confiar de que Saulo es un creyente. Ese es el punto. Entonces dice, versículo 27, y aquí con la palabra esta entonces, es una partícula que quiere contrastar y quiere, si bien seguir la idea, pero quiere contrastar de lo que pasó. Los discípulos tenían dudas, tenían miedo, entonces Bernabé actúa de otra forma. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé lo trajo a los apóstoles. Esto va a dar lugar a la integración de Saulo a la iglesia en Jerusalén. Se había integrado primero gracias a Ananías. Recuerdan, Ananías lo bautizó en Damasco, entonces se integró a la iglesia en Damasco, y ahora es Bernabé el que hace algo similar, porque lo trae a los apóstoles. Bernabé, si recuerdan, ya fue mencionado en Hechos, por eso acá no da detalles de quién es Bernabé, sino que ya en Hechos, capítulo 4, nos había dicho que Bernabé había sido uno de los ejemplos de generosidad en la iglesia. Él había vendido sus propiedades y lo había traído a los pies de los apóstoles. Era el ejemplo que contrastó con Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Que Ananías y Zafira vendieron su propiedad, quisieron engañar a la iglesia, quisieron mentirle al Espíritu Santo y cayeron muertos. Bueno, Bernabé, aquel ejemplo de generosidad, es ahora el ejemplo de unidad, de compasión, de reconciliación de Saulo con la iglesia. Solamente alguien de realmente de la talla y del respeto de Bernabé, porque era un personaje que era considerado en la iglesia, podía hacer esto, dejar a un lado los temores de la iglesia y poder juntar. Incluso Bernabé va a ser finalmente compañero en las misiones con Saulo. Es hermoso, o sea, no vamos a estudiar en detalle la vida de Bernabé, pero Bernabé es un tremendo ejemplo de cómo Dios usa también personas para mantener la unidad, para mantener la reconciliación en la iglesia. Y ahora Lucas va a usar 3 verbos, dice tomándole, lo trajo y contó a los apóstoles. Son 3 verbos que hablan de que Bernabé realmente se hizo cargo de la situación. Se hizo cargo y terminó tomándole. El verbo ese, tomándole y lo trajo, es hermoso porque habla de que como que lo puso bajo sus alas a Saulo, a este nuevo hermano, lo trajo y lo cuidó como realmente lo que era, un nuevo hermano en la fe. Lo apadrinó, lo ayudó a caminar. Ese es el sentido de la frase, tomándole lo trajo. Y el informe de lo que ha pasado con Saulo, eso es lo que les cuenta a la iglesia.
Dice en primer lugar que tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un diálogo. En segundo lugar, tuvo un diálogo con Jesús y una comisión, obviamente, porque dice el cual le había hablado. Y en tercer lugar, un resultado claro en su predicación, sin miedo, porque dice cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Esas tres cosas son las que informa Bernabé sobre Saulo a la iglesia. El compromiso de Saulo con el Señor. Él muestra eso. Cómo esto confirma que realmente la vida de Saulo había cambiado. Era un hombre diferente. Entonces vemos versículos 28 y 29, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Saulo se integra y se mueve, acá entraba y salía, se mueve con libertad en la comunión de la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia, esto da por sentado de que la iglesia también acepta este informe de Bernabé. Las cosas han cambiado en estas relaciones, y Saulo nos dice predicaba con valor, predicaba valerosamente, y disputaba ahora, y esto es muy interesante, disputaba ahora con los judíos de habla griega. Cuando dice los griegos se refiere a eso, a los judíos de habla griega. Todavía no se había ido a predicar al mundo gentil, sino que ahora se estaba predicando entre los judíos, pero había judíos de habla griega. Y algo muy interesante es que estos helenistas, yo no sé si lo recuerdan, pero son posiblemente el mismo grupo que se pusieron a disputar con Esteban. ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando Esteban servía las mesas, también predicaba, sanaba, hacía milagros, y algunos judíos, fíjense capítulo 6, versículo 9, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estas mismas sinagogas son, que es irónico a veces, ¿no? Están disputando con Saulo. Los mismos que llevaron a Esteban, los mismos que pidieron que este joven Saulo guardara sus ropas, ahora están disputando de nuevo con Saulo años después acerca de este Jesús. Aquellos que ejecutaron a Esteban y que Saulo consintió con ellos, ¿no? Imaginen de nuevo, imaginen la escena, ¿no? Lucas está describiendo la escena general y no nos da detalles de nuevo, pero los verbos hablan de que Saulo pasó un buen tiempo predicando el Evangelio acá en Jerusalén, un buen tiempo integrándose a la iglesia, y esta disputa con los griegos también fue algo prolongado. Entonces nos dice que los griegos procuraban matarle, el final del versículo 29, procuraban matarle. La misma situación que en Damasco se da ahora en Jerusalén, y así como tuvieron éxito con Esteban, si recuerdan, ellos lo arrestaron, lo interrogaron y tuvieron éxito porque lo ejecutaron a Esteban. Ahora tenían los mismos planes con Saulo de Tarso, pero a diferencia de Esteban, Saulo era uno de ellos. Saulo era salido de las mismas entrañas del Sanedrín. Saulo era uno de ellos, no iba a ser así nomás. Había sido, recuerdan, había sido enseñado por Gamaliel. Saulo era un discípulo de Gamaliel, uno de los maestros más respetados dentro del Sanedrín. No iba a ser sencillo. Y en medio de eso, nos dice versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea, o sea, movieron a Saulo de Jerusalén unos 100 kilómetros para el lado de la costa, a la Cesarea Marítima, que era una de las ciudades más grandes de Palestina. Era justamente la sede de la casa del gobernador de Judea. Y era obviamente uno de los principales, como estaba en la costa de Palestina, uno de los principales puertos que Palestina tenía en conexión con el mundo romano, con todo el imperio romano. Entonces, de ahí, de Cesarea, Saulo es llevado ahí y es enviado a su ciudad natal, a Tarso.
ahí donde había nacido, capital de Cilicia en Asia Menor. Y entonces, de nuevo, vemos esta similitud. Antes fue bajado desde una ventana con una canasta y ahora es enviado a Cesarea y es enviado con un barco posiblemente hasta Tarso. Años más tarde, ya avanzado su ministerio, Pablo, como de costumbre, arrestado, va a escribirle, va a presentar defensa delante del pueblo en Jerusalén, y va a relatar de nuevo estos eventos, esta salida de Jerusalén a Cesarea, y cómo estas situaciones las dirigió Dios mismo. Fíjense, Hechos capítulo 22, versículo 17, Pablo está hablándole, está defendiéndose delante del pueblo, relata su conversión y ahora habla ya del ministerio, ¿no? Y dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que es esta escena, ¿sí? Vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, lo vio al Señor, que le decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este Saulo yendo a Cesarea y de ahí al mundo gentil, y este instrumento escogido por Dios no va a aparecer de nuevo hasta el capítulo 11. ¿Por qué? Porque va a ser Pedro, lo vamos a ver, Pedro va a ser el puente para conectar el Evangelio al mundo gentil, al que Saulo sí después va a ser enviado, pero la obra del Señor resucitado va a seguir adelante, va a seguir sostenida por Él, va a seguir siendo incrementada por Él, y va a seguir utilizando instrumentos impensados, pero tremendamente eficaces en manos de Dios. Si se ponen a pensar cada uno de los apóstoles, realmente si nosotros hubiéramos hecho una selección de personas para llevar el Evangelio, no hubiéramos elegido a esos hombres. Pero Dios usa sus instrumentos escogidos. El domingo pasado concluíamos en cómo la conversión, ¿no?, es el resultado de la iniciativa de Dios. Lo vimos en la vida de Saulo, que vimos que esta conversión también es netamente un encuentro con Jesús y no otra cosa. Lo vimos en la vida de Saulo, y cómo la conversión también significa un cambio de enemistad con Dios, que es lo que le pasó a Saulo, a pasar a ser un siervo del Señor. Pero hoy, con esta segunda parte de la conversión de este ex enemigo de Dios, ya no enemigo, podemos llegar a la conclusión también de que la conversión implica certeza de lo que es el Evangelio, y disposición a dar razones de nuestra fe. Eso es lo que le pasó a Saulo. Él tiene ahora certeza de lo que es el Evangelio y está dispuesto a dar razones de su fe. Alguien que llega al arrepentimiento y a la fe, como le pasó a Saulo, con sus más y sus menos, ¿sí? Lo trasladamos al hoy. Alguien que llega a la fe y que es una fe genuina, de alguna manera puede articular el Evangelio, puede presentar las verdades fundamentales del Evangelio a otra persona, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene certeza de lo que es el Evangelio y lo que Cristo ha hecho en su vida. Lo sabe y está dispuesto a dar razones de su fe. Eso alguien que realmente Dios ha transformado, hace eso, lo va a vivir. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? La obra de Cristo a favor del pecador, la respuesta que Dios espera del pecador, llamándolo al arrepentimiento. Obviamente Saulo tenía un trasfondo judío y conocía las Escrituras, pero enseguida predicaba a Cristo, dice.
enseguida predicaba a Cristo. Y esto lo hizo en Damasco, esto lo hizo en Jerusalén, y lo va a decir más tarde a los Corintios, 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El cristiano que Dios ha transformado tiene certeza de lo que es el Evangelio y lo va a anunciar, con sus más y sus menos, con las dificultades y los temores que cada uno podemos tener, pero de alguna manera lo vamos a anunciar. Eso también. Pero la conversión también implica una integración a la comunidad de los creyentes. Eso lo vemos en Saulo. Saulo se integra a la iglesia y la conversión verdadera implica esto. Saulo se sumó enseguida, y luego la de Jerusalén con la ayuda de Bernabé. Un cristiano que nace de nuevo es un cristiano que entiende que Dios lo ha colocado en un grupo de hermanos y no se divorcia esto de lo que es la conversión, porque con el fin de proclamar el Evangelio, lo que dijimos antes, Dios nos ha abierto los ojos al Evangelio, Dios nos ha transformado nuestra vida, pero no existe el cristiano divorciado de la iglesia local. Puede haber casos, y hay casos en la historia en donde, no sé, allá en el Congo belga o en algún desierto, algún hermano conoce al Señor por medio de las Escrituras, y gloria a Dios por eso, porque puede haber casos, pero son casos aislados. Inevitablemente todos de alguna manera buscan una iglesia local. Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces Pablo les está diciendo, el cristiano, la verdadera conversión implica la integración a la comunidad de creyentes. Un cristiano verdadero no puede decir, no, yo no necesito la iglesia. Eso es una gran mentira, y en realidad está evidenciando de que no ha entendido muy bien el Evangelio. Lo mismo el tema de dar cuentas. No, yo no necesito rendir cuentas a nadie porque es mi vida y nadie se mete en mi vida. Bueno, el Señor ha transformado la vida de la persona para integrarse a una comunidad de creyentes que se sostienen, recién leímos, se sostienen unos a otros. Y busquen los unos a los otros en la Biblia y se van a dar cuenta de que el Señor ha elegido un pueblo suyo para que convivan y luchen juntos. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios y llevar el Evangelio. Y en esa es lo que le pasó a Saulo, ¿no? Afirmar la fe, servir a otros, ser exhortado, ser animado, estar en el proceso de santificación en donde nos ayudamos unos a otros. Eso solo no existe. Pero también, y en último lugar, la conversión trae consigo dificultades y pruebas. Le pasó a Saulo. Y siempre lo citamos. Pablo le dice a los filipenses que se nos ha concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. De ahí que el cristianismo no es un juego. Eso también muchas veces nos vas a escuchar decirlo. El cristianismo no es un juego, no es un complemento de los domingos. ¿Sí? Los domingos nos reunimos como iglesia a adorar juntos al Señor, pero no es un complemento, no es una serie de normativas que una vez cumplidas aquietan mi conciencia. No es eso. No es eso, sino que, de nuevo, Pablo le dice a los filipenses que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Para él toda su vida es Cristo. Toda su vida. Si alguien te pregunta, bueno, ¿qué es tu fe para vos? Es mi vida, es todo. Todo. Y lo demás lo tengo por basura, dijo Pablo. Eso es la conversión. ¿Por qué? Porque la conversión habla de un cambio del corazón. Habla de que ya no amo las cosas de este mundo y mi amor por Dios es superior a todo. Entonces, para Pablo el vivir, y lo vimos en estos casos, el vivir era Cristo, ni hablar, y el morir era ganancia. En este momento todavía la iglesia cuidaba a este hermano y bueno, evitó que muriera en manos de los de Damasco o de los de Jerusalén, pero él no consideraba valiosa su vida y sabía que su conversión, este cambio en su vida iba a traer dificultades, iba a traer pruebas. El Señor mismo dijo acerca de los planes de Pablo: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso le dijo a Ananías: es instrumento escogido para que lleve mi nombre a todos lados, pero también le voy a mostrar esto, que es necesario padecer por mi nombre. Y nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 10, 24 y 25, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a la iglesia? Y es suficiente la evidencia que tenemos de que mataron a nuestro Señor Jesucristo y luego mataron a Esteban. Vamos a ver que van a matar al resto de los apóstoles y que Pablo no considera valiosa su vida y también la va a entregar. Entonces la conversión realmente va a traer pruebas, algunas muy duras, y sépanlo, porque el cristianismo predicado desde está todo bien, este es tu año de no sé qué, no es real, es una mentira flagrante. La conversión es certeza del Evangelio, es disposición a dar razones de nuestra fe. La conversión va a traer dificultades, sí, claro, muchas, pero lo glorioso es que la conversión también implica que Dios nos ha puesto en una comunidad de creyentes, en donde a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que nos cuesta a veces predicar el Evangelio, Dios nos ha puesto en una comunidad de creyentes para seguir creciendo, para seguir animándonos, exhortándonos, ayudándonos en pruebas, en la lucha contra el pecado. Dios nos ha puesto en una comunidad de creyentes para pasar por esta experiencia hasta que Él vuelva, extranjeros y advenedizos, con un solo fin: dar gloria a su nombre y anunciar su nombre hasta que Él venga. Para eso estamos. Para eso estuvo Pablo y era su realidad. Para eso estuvo puesta la iglesia en este tiempo y en este tiempo. Y para eso seguimos predicando el Evangelio. Ese es también nuestro mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Y gracias porque todo esto es obra tuya, Señor. Gracias porque esta certeza de las verdades del Evangelio son obra tuya a través de tu Espíritu Santo, que usa un medio como tu palabra para mostrarnos tus verdades, tu consejo, y a través de eso, Señor, darnos certeza de lo que es el Evangelio. Padre, rogamos que nos ayudes a tener valor y denuedo para predicarlo. Señor, que nos auxilies en esos momentos, que seamos sencillos,
sencillos en medio de una generación que es mala, que es perversa, pero en la que tú nos has puesto, Señor, para ser luminares. Te rogamos que nos ayudes para esa obra, Señor. Como tú ayudaste a tu iglesia, tú guiaste a tu iglesia en Hechos de los Apóstoles y usaste hombres y mujeres para seguir predicando tu evangelio. Rogamos eso mismo, Señor, que más allá de las amenazas, de las dificultades, de las crisis personales que cada uno podamos tener, Padre, no nos desenfoquemos de esta gran verdad y maravillosa verdad que es tu evangelio, y que podamos anunciarlo a un mundo que está realmente sumido en las tinieblas y necesita este mensaje. Podamos nos des valor y fuerzas también si tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, Señor, que seamos sostenidos por ti, Señor, y gracias también, Señor, por la comunidad de creyentes en la que nos has puesto. Gracias por tu iglesia local, por cada iglesia, Señor, que en este tiempo algunos están pudiendo reunirse, otros no, Señor, pero gracias por sostener a tu iglesia, por sostener a aquellos que con una fe genuina quieren adorarte, quieren alabarte donde estén. Señor, rogamos también que cuides a nuestros hermanos, nos cuides a nosotros, Señor, nos sostengas en esta semana que comienza, Señor, sabiendo de que nuestra vida no es nuestra vida es vivir en Cristo, y si nos toca morir, saber que es ganancia, Señor, y saber de que todo lo demás, todo lo que nos rodea realmente es basura comparado con tu gloria, Señor. Gracias por estas verdades, cuídanos en esta semana, gracias por tu palabra de nuevo, gracias por habernos podido reunir una vez más, Señor, y rogamos que nos acompañes el resto de este día, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.